Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En esta parábola del sembrador encontramos un signo muy interesante. En esta parábola nos damos cuenta de la respuesta, y que son varias respuestas con respecto a la palabra de Dios. Y es necesario hoy revisar cuál es nuestra respuesta. ¿Qué clase de terreno somos? Eso es sumamente importante, porque puede que hoy estemos en uno de esos terrenos y no sea el fértil propiamente. Puede pasar que hoy no estemos dando frutos, que todo lo contrario, que hoy estemos en camino de muerte y de condenación. Eso puede pasar. Ni siquiera donde la semilla puede llegar, porque el corazón está tan duro que no nos dejamos entrar. Revisemos hoy, y vale la pena hacer hoy nuestro examen de conciencia. Yo sé que si les preguntara, a ver, levanten la mano los que son tierra fértil, todos levantamos la mano. Pero pregunta, ¿realmente sí somos tierra fértil? La semilla que hemos recibido, que es la palabra de Dios, está produciendo hoy en nosotros frutos de conversión, frutos de santidad. Cada uno sabe cómo está su corazón, cada uno sabe qué pecados hay en su vida, cada uno lo sabe, sin necesidad que nadie le diga. ¿Cuáles son los frutos que hoy produce? Piénselo bien, porque fío que estábamos pensando que éramos tierra fértil. ¿Seguros? Si somos tierra fértil, definitivamente estamos en ese camino. ¿Seguros que sí? Revisemos. El primer terreno dice que una parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Una parte cayó al borde del camino. Ahora, primer elemento con respecto a la tierra del borde del camino. Es la tierra que todo mundo pisa. Mire que el borde del camino tiene esa característica. Todo mundo pisa el camino. Y la tierra se va compactando. La tierra se va compactando, se va apretando, y mucho más si pasa un carro, si pasan unos animales, unas ovejas, unas vacas, unos caballos, mucho más. En ese momento, esa tierra se va volviendo dura, porque todos la pisan. Esa es la característica principal del terreno del camino, porque es tierra como toda la demás. Pero cuando la gente pasa por encima y la pisa, se compacta, se vuelve dura, se vuelve dura. Si hoy vamos y cogemos un asadón y clavamos el asadón en la tierra de sembrar, pues entra fácil. Pero si cogemos el mismo asadón
y vamos a la carretera donde están pasando todos los carros, usted le da y está dura como una piedra. Esa es la característica principal del terreno del camino. Y mire que esta situación se presenta en nuestra vida. ¿Cuánta gente no nos ha pisoteado, literalmente, a lo largo de la vida? ¿Cuánta gente no nos ha pisoteado? ¿Cuánta gente en algún momento de nuestra historia no nos ha hecho daño? Gente que ha recibido maltrato. Desde niños hemos recibido golpes, violencia física, psicológica, emocional. Hemos visto a nuestros padres borrachos pegarle a nuestras madres. Cosas así. ¿Cuántas veces nos hemos llevado inclusive una desagradable sorpresa cuando uno de nuestros familiares, amigos, hermanos abusa de nosotros? Tal vez un primo al que usted quería mucho, tal vez un hermano, el abuelito o el mismo papá. Yo he conocido casos terribles. Por ejemplo, un papá abusaba de su hija desde los 7 años hasta los 12. Desde los 7 años hasta los 12, cada que podía, que la mamá estaba por ahí ocupada, estaba distraída, salió a comprar algo, él aprovechaba esas oportunidades para abusar de su hija. Y le metía un montón de miedos, la amenazaba y además le echaba la culpa, que la culpa era de ella, que por ponerse ropa muy ajustada o lo que haya sido, siempre le buscaba alguna excusa y echaba la culpa a la niña. Y al echar la culpa a la niña le decía, yo le voy a contar a su mamá lo que usted está haciendo. Imagínense. Y esta niña creció en medio de ese ambiente todos esos años, desde los 7 hasta los 12, recibiendo un abuso muy seguido de parte del mismo papá. Y la amenazaba que si decía algo que mataba a la mamá, cosas así por el estilo. Imagínense. De quien más esperaba ella, de su papá, recibió las cosas más duras, una situación de abuso durante tantos años, hasta que al fin ya contó y paró el asunto. Pero fueron tantos años, desde los 7 hasta los 12 años, y con el tema del abuso en toda su expresión. ¿Cuánta gente no ha recibido en la vida, por ejemplo, el abandono? Abandono de parte de papá, abandono de parte de mamá, que se va, que papá engendró pero nunca estuvo pendiente del niño, de la niña, que por ahí tal vez pasaba por ahí 100,000 pesos para leche y pañales, pero por allá cada 3 meses, y eso rogándole, y eso poniéndole la amenaza que se va para la cárcel, porque la ley lo hace ir a la cárcel si no responde con su leche y sus pañales. Y aún así no lo hace, aún así lejos, se aleja. Eso pasa. Gente que nunca conoció quién es su papá. ¿Sí? Gente que nunca conoció quién es su papá, quién es quién y su mamá. Porque tal vez le dejaron por ahí botadito entre una canasta, por ahí frente a una casa de algún sitio, o frente a una parroquia, o frente a un ancianato, un orfanato, y lo dejaron por ahí botado. O como pasó en un sitio, que un perro estaba escarbando entre la basura y encontró un bebecito, y el perro lo cogió en la jeta, y el perro cogió a ese bebecito en la jeta y lo sacó de la basura y se lo llevó a una persona, se lo entregó, y el niño estaba vivo todavía. Como pudo, lo agarró de la ropita que tenía y con la jeta lo sacó de la basura y se lo llevó a una persona. No conoce quién es su papá, no conoce quién es su mamá. Tan fácil como es tener el bebé y echarlo allá a la caneca de la basura. Tan fácil, facilísimo. ¿Quién se dio cuenta? Solo Dios, que le regaló ese hijo, esa hija. Solo Dios sabe quién es ese papá y quién es esa mamá. Y nuestras cuentas son ante Dios. No son ante el juez, ante el fiscal, ante el procurador o el contralor. No.
Hay gente que ha recibido esas heridas de abandono desde muy pequeñitos y ni siquiera saben quién es su papá, no saben quién es su mamá. Es una situación delicada, pero eso se presenta en nuestro mundo. Es en nuestro mundo. Ahora, ¿cuánta gente ha recibido todas esas heridas? Inclusive algunos han recibido las 3 heridas, que fue abandonado por el papá y la mamá se fue a vivir con otro señor y ese señor abusaba de ella, que eso es muy común, se vive muchísimo, eso es muy repetitivo, eso es una cosa que se presenta en muchísimos sitios. Mejor dicho, son demasiados los casos de esos, de que la mamá se separó del papá y ahora vive con otro señor y ese señor abusa del niño o de la niña, sin que le importe si es niño o niña. Eso pasa. Yo he conocido casos muy dolorosos, pero muy dolorosos, de padrastros o madrastras que abusan de los niños y de las niñas. Yo he conocido casos muy dolorosos, muy dolorosos. Ahora, cuando nos pisotean en la vida, el terreno del camino, si hemos crecido en medio de traumas, de dolores, si hemos crecido en medio de maltratos, de violencia física, verbal, de ver cómo el papá llega borracho a acabar con todo, a romper las cosas, a romper la vajilla, a tirársela al piso a la mamá, romper toda la vajilla, cosas así. Yo he hablado con personas que han vivido esas situaciones. Pues aunque nos pisoteen y seamos como la tierra del camino, no dejemos que nuestro corazón se endurezca y se vuelva como una piedra, como es hoy la carretera, una tierra compacta, dura, que usted va a romperla. Si quiere, inclusive va a ir a poner allá un tubo para pasar un tubo por debajo de la carretera y se va a dar cuenta de lo dura que es esa tierra, que usted le da y es como darle una piedra y le toca darle duro y conseguirse buenas herramientas para abrir un hueco ahí. Pues aunque nos pisoteen, aunque nos hayan hecho mucho daño a lo largo de la vida, no dejemos que el corazón se endurezca. Todo lo contrario, procuremos perdonar de corazón, de esa forma no se endurece el corazón. Procuremos perdonar de corazón y abrámosle las puertas a Dios en nuestra vida. Y aunque nos hayan hecho mucho daño, no dejemos que el corazón se dañe. Porque en ese corazón duro que no quiere perdonar, que odia, el maligno se hace presente y se roba la semilla que ha caído en ese terreno. El maligno se roba la palabra de Dios. Usted no da fruto, no da fruto. El maligno se lleva esa palabra. Pero porque si no tenemos un corazón capaz de perdonar, pues no está disponible la palabra. ¿Cómo entra esa palabra en el corazón? La dureza del corazón no deja entrar. Y es el primer terreno. Revisemos hoy si hay odio en este momento contra alguien. Revisemos bien. Revisemos nuestro corazón. ¿Cómo estamos ante Dios? Dios sí sabe. Ahora, siguiente texto, siguiente terreno. Dice: hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Son inconstantes. No tiene raíces. El terreno pedregoso es el terreno del perezoso, que nunca profundizó en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Y esto es grave. Nosotros a veces pecamos por ignorancia, pero a veces pecamos por malicia, que aunque sabemos que es pecado, aún así lo hacemos. Se llama pecado por malicia. Eso es muy grave. Y el mismo hecho, pecar por ignorancia, cuando la ignorancia es culpable, o sea que pecamos y éramos culpables de lo que hicimos, eso ya es grave, porque esa ignorancia culpable es pecado de omisión, omitió lo que tenía que hacer, pecado de omisión. Y el omitir lo que tenía que hacer
ya es una cosa grave. Por eso el pecado por omisión se vuelve muy grave. Ahora, peor cuando ya sabemos que eso es malo y aún así lo hacemos, se llama pecado por malicia. Eso es mucho más grave. Pero tenemos que reconocer, es necesario hacer procesos. En todas las parroquias se está impulsando el plan de pastoral. Plan de pastoral. ¿Qué es eso? Es un proyecto para la evangelización. ¿En qué consiste? Se llama Sistema Integral de Nueva Evangelización, que busca evangelizar a las comunidades y formar pequeñas comunidades dentro de la gran comunidad, que sea una comunidad de pequeñas comunidades, o sea, su familia, su sector, los vecinos con los que se puede encontrar más seguido para leer la Sagrada Escritura, sus vecinos con los que puede hacer un grupito de oración, que se lean al menos para leer un ratico la palabra de Dios, que se reúnan para hacer un ratico de oración, encomendar las mismas necesidades, los problemas y dificultades, interesarse por el otro, ver qué hay en su corazón. Ese punto es clave. Y son catequesis para adultos. Y estamos invitados a leer y mucho la Sagrada Escritura, a estudiarla, conocerla y claro, vivirla, porque no nos podemos quedar solamente en el conocimiento. Conocer la palabra y acercarnos cada vez más al conocimiento de Dios. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, que en paz descanse, que fue nuestro gran maestro en el seminario de Tunja, porque el principal responsable del seminario es el obispo. Y nuestro obispo iba allá, nuestro arzobispo en Tunja, en ese momento, Monseñor Luis Augusto Castro, iba muy seguido y nos daba charlas, y después pasábamos y celebrábamos la Santa Misa, nos predicaba, nos hablaba mucho. Y es algo muy valioso, muy, muy valioso. Monseñor Luis Augusto Castro, en un libro que él escribió que se llama Gotas de Vida Cristiana, dice que se puede comparar la vida de fe, la vida teologal, con una matica, con un árbol. Y dice que en ese árbol las raíces son la fe que debe profundizarse. Y entre más profundice, entre más entre en la tierra, esa raíz va cogiendo más fuerza y no se cae tan fácil. Si llega una tempestad y tiene buenas raíces, se ha aferrado bien a la tierra, no cae. Pero si no profundiza en la fe, si sus raíces son muy débiles, muy enclenques, no avanza. Cuando llega la dificultad, un problema, la persecución, cae, y cae muy fácil, sucumbe enseguida. ¿Cuánta gente en el momento de prueba no pelea con Dios? ¿Cuánta gente en un momento de crisis pelea con Dios y se aleja de Dios? ¿Cuánta gente en un momento crítico lo que hace es correr a buscar salidas que no son? Solamente cuando hemos profundizado en el conocimiento de la palabra de Dios y luchamos por vivirla, encontramos un camino nuevo, un camino de santidad. Y ese camino de santidad es el camino de la salvación. Pero el compromiso, ¿cuál es? Conocer la Sagrada Escritura y el catecismo. Dejarnos guiar por la Iglesia, porque en el catecismo encuentra usted la interpretación correcta de la Sagrada Escritura. Es que los apóstoles que escribieron la Biblia, ellos sí sabían cómo se interpreta. No como hoy muchas personas en determinados sitios están cogiendo la palabra y la están modificando y la están interpretando a su manera, a su acomodo y según sus intereses económicos, para que después con el diezmo se vuelvan ricos. Ese no es el camino. La palabra no es de interpretación privada, eso está prohibido por Dios. Interpretar la Biblia de forma privada
que yo a mi manera lo interpreto, eso está prohibido por Dios. Está en la segunda carta de San Pedro, segunda carta, al final del primer capítulo, donde va a decir San Pedro de una forma muy clara, segunda carta de San Pedro. Y vamos a leerla específicamente ahí. Dice en los versos 20 y 21, pero ante todo tened presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Entonces no es de interpretación privada, no es que yo la interpreto a mi manera. No, la Biblia ya está interpretada por los apóstoles que la escribieron. Pues claro, no es que en el siglo I, siglo II, el Señor prometió que los apóstoles serían guiados por el Espíritu Santo hasta la verdad completa. Entonces esa verdad completa ya existía en el siglo I. Entonces no es que yo la interpreto a mi manera y no coincide con la forma como la interpretaron los apóstoles, no es. Si los apóstoles que conocían Éxodo 20, tenían imágenes, San Lucas pintó una imagen de la Virgen María, entonces ellos saben cómo se interpreta Éxodo 20, y esas imágenes a las que se refiere son las imágenes de los ídolos, no las imágenes del templo, no son las imágenes del culto, no son esas las que prohíbe, son las de los ídolos, y el dinero es el gran ídolo. Esa sí es la gran imagen del ídolo, el dinero. Ahí sí es donde hay que tener cuidado. Pero esa imagen sí ya no la rompen. En cambio la Virgen sí. Cuando no coincide lo que usted interpreta de la Biblia con lo que los apóstoles interpretaron de la Biblia, tenga cuidado. El maligno, padre de la mentira, es el que está metido ahí. ¿Por qué tiene que ser distinto si ya la interpretación de la Biblia ya está? Los apóstoles, cuando ellos enseñaban a la gente cómo vivir en santidad, la Biblia ya estaba interpretada ahí. Eso no es una cosa que yo voy a inventarme hoy, voy a interpretar la Biblia. No, eso ya estaba. Ahora, profundicemos en ese conocimiento de Dios, de su palabra, con la ayuda de la iglesia. No seamos soberbios creyendo que somos nosotros la norma de la fe. No dejemos que la soberbia inunde nuestro corazón pensando que los que saben aquí somos nosotros, que acabamos de nacer en el siglo XX, siglo XXI. No, los apóstoles son la autoridad. Déjese orientar por ellos. Déjese orientar por ellos. Y por eso el criterio de autoridad es tan importante dentro de la Sagrada Escritura. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:14 dice: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes lo aprendiste? ¿A quién tengo que escuchar? ¿Quién es la autoridad? ¿Quién es para mí norma de fe? ¿A quién debo escuchar yo para saber si la Biblia se está interpretando bien o no? A los apóstoles. Punto. Pare de contar. Los apóstoles son la clave. Los apóstoles son la clave fundamental y esencial. Los apóstoles. No, que es que fulanito predica muy bonito. Si no coincide con lo de los apóstoles, puede predicar muy bonito, pero no es la palabra de Dios. Se está predicando a sí mismo. Los apóstoles son el criterio de autoridad, y el criterio de autoridad es esencial. En Romanos 13 también habla de las autoridades, y de manera específica en Hebreos 13, verso 7 dice: acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios. Está hablando de los dirigentes de la iglesia, ¿sí? Los apóstoles. Y considerando el final de su vida, imitad su fe. ¿Cuál fue el final de su vida? Ser mártires. Y dice: imitad su fe. Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. Y dice en el verso 9: no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovechan a los que siguieron ese camino. Y en el verso 17 vuelve y lo repite: obedeced a vuestros dirigentes. Este es el capítulo 13, el último capítulo de la carta a los Hebreos. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas,
como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traería ventaja alguna. Eso está muy claro. Eso está muy, muy claro. Entonces, el criterio de autoridad, ¿cómo conozco yo la palabra? ¿Cómo la profundizo? Con la ayuda de la iglesia. Así de sencillo. Cuando no lo hacemos de esta manera, nos desviamos y terminamos creyendo cosas que no son. Cosas que no son. Entonces, profundizar en la palabra para no convertirnos en un terreno pedregoso es sumamente importante. Y ser constantes, constantes. Hay que ir a misa todos los domingos, sin fallar uno solo. Si falla un domingo en misa por pereza, ya es pecado mortal, no puede comulgar. Tiene que confesarse primero. La constancia. Tercer tipo de terreno. Dice, hay otros que reciben la semilla entre abrojos, entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden y ahogan la palabra y se queda estéril. Entonces, ¿qué es lo que nos está presentando hoy? Que puede ser una tentación para nosotros. Dice, son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden y ahogan la palabra. Entonces es muy claro, primero que todo, las preocupaciones. Esto es delicado, hay que saberlo manejar. Las preocupaciones, los afanes, las preocupaciones, que por cierto es ocuparse antes de, pero ¿para qué se va a ocupar antes de si todavía no ha llegado? Pero si vive hoy preocupado, pues ya está desviando. Y bien sabemos que el enemigo se mete ahí. El enemigo utiliza nuestras preocupaciones para desesperarnos, para angustiarnos, para robarnos la paz. No. Ahora, si lo que le preocupa es, por ejemplo, la conversión de su familia, no se preocupe, entréguesela en las manos de Dios. Confía en el poder de Dios, manténgase en oración, eso sí, claro que sí. Mantenga una vida de oración fuerte, pero entréguele eso a Dios y confíe en el poder de Dios. Verá cosas grandes, verá cosas grandes. En cambio, si nosotros vivimos muy angustiados, sobrecargados, primero que todo, ¿qué resuelve uno con eso? Nada. El vivir muy estresado no soluciona nada, solamente se termina enfermando. Se le comienza a volver un problema de la tensión arterial, la diabetes, un montón de cosas. Y no es el camino. Ahora, el afán de las riquezas, segundo elemento. Las preocupaciones es el primero. El segundo, el afán de las riquezas, el deseo de las cosas materiales. Eso nos desvía. ¿Qué dice el Señor? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo. Ese sí es el camino. Ese sí es el camino. Y es sumamente importante que lo tengamos en cuenta. Porque el maligno no duerme. El maligno no duerme jamás. Y vale la pena que nosotros tengamos en cuenta esto. Ahora, dice, los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Es la respuesta de los santos. Porque los santos han recibido la misma palabra que nosotros. La misma palabra que nosotros, ellos la han recibido. San Antonio Abad, él entró al templo, era un señor con mucho dinero, con mucha plata, lleno de fincas. Y un día entró al templo y estaban predicando, donde decía el Señor, si quieres ser perfecto, lo del joven rico, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y él escuchó eso, y salió y lo hizo. Vendió sus terrenos, vendió sus fincas y comenzó a darle el dinero a los pobres. Y después se fue a vivir como religioso, como monje, como ermitaño. San Antonio, nosotros no hemos escuchado esa palabra luego. Ninguna vez en la vida hemos escuchado, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres. Sí lo hemos escuchado,
pero no lo ponemos en práctica, lo hacemos es lo contrario, le quitamos a los pobres. Por ejemplo, la corrupción política es eso. Usted coge partecita del erario público, eso era de los más pobres. Era al revés, era darle a los pobres, no era quitarle a los más pobres, los que ni siquiera tienen una unidad sanitaria en su casa. Pero eso pasa en nuestro mundo. Ahora, la respuesta que el Señor nos invita a dar, ¿cuál es? Es la santidad, vivir sin pecado. Pensemos, ¿hoy estamos preparados para morir? ¿Hoy estamos en gracia de Dios? ¿Hoy estamos sin pecado? ¿O estamos en pecados graves? ¿Cuántos años hace que lleva en unión marital, de hecho, mal llamada unión libre? ¿Cuántos años hace que está así en pecado mortal? O peor, si usted fue casado, se separó de su esposa o su esposa lo abandonó y ahora usted se buscó a otra muchacha y vive en adulterio. Peor, que su esposo está en quién sabe dónde y que ahora usted se desordenó y también como su esposo está en borracheras también y viviendo con otro hombre distinto a su esposo. ¿Cuánto hace que está así en pecado mortal? Gravísimo. Años. ¿Seguro que es tierra fértil o no será lo contrario? Que no hay camino de salvación, que esa palabra no la hemos dejado dar frutos. Cada uno sabe cómo está su corazón, pues es el tiempo para revisar qué tipo de terreno soy, qué es lo que Dios espera de mí, qué es lo que encuentra hoy en mí, qué es lo que Dios encuentra hoy en mi corazón, qué hay en nuestras vidas hoy. ¿Dios se siente contento? ¿Realmente es Dios el que está feliz con nosotros? ¿Se siente orgulloso de nosotros? Pensémoslo bien, pensémoslo bien. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude a dar una buena respuesta en este camino que es la santidad. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón que estás presente en ese santísimo sacramento. Aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.